Y yo también agradecer mucho esta posibilidad ante ustedes. La verdad es que el público impresiona, no solamente porque tenga aquí a Joseba, que tiene bolígrafo y todo. Bueno, no, tiene una tablet que debes tener para apuntar. A Kerman también está aquí al lado, a personas que conozco ya en estos años. Sino porque siempre que les veo pienso que como, bueno, cristianos y cristianas, ¿no?, creyentes que somos, con tanta experiencia de vida, todo lo que uno va a decir tiene sabor a repetición de algo que se ha vivido ya previamente. Bueno, con ese atrevimiento, siendo una repetición, el intento es quizás colocar un poco en orden muchas cosas que se dicen en torno al discernimiento. Yo aquí la promesa era el discernimiento comunitario, una forma de caminar juntos. Pero pensando en lo que les voy a dar, mi sensación era como insistir en algunas consideraciones más básicas que tienen que ver con el discernimiento personal, pero también tienen que ver con el discernimiento comunitario. Ustedes me perdonan, en la ensalada que les voy a dar es un poco de todo, pero ojalá que pueda ayudar para lo más importante, y es creer profundamente en que podemos discernir como comunidad, como sujeto colectivo. Y yo empezaría por algunas distinciones que siempre son importantes a la hora de un tema como este, que ya sufre inflación. Discernir es una palabra de moda, pero tiene tanto éxito que llega un momento en que no se sabe muy bien qué es lo que queremos decir con discernir. Y hoy en muchas empresas, en las reuniones que se realizan para, por ejemplo, establecer estrategias comerciales rabiosamente violentas, se discierne también, ¿no? El verbo empleado es: vamos a discernir por dónde atacar el mercado para que el producto tenga éxito. Entonces, vamos al rescate de lo más genuino del discernimiento desde la perspectiva cristiana. Bueno, y yo les diría que en general, viendo la historia de este término, la preferencia de nuestras generaciones previas, la preferencia fundamental ha sido hablar del discernimiento para intentar situarse en la vida interior que está como habitada por vivencias que se experimentan, se notan, a las que se les ha puesto a veces el adjetivo o la etiqueta de que son vivencias del buen espíritu o vivencias del mal espíritu. Todo eso con el deseo de lograr un seguimiento cristiano como más afinado. Mirando lo que ha sucedido, esta ha sido la preferencia. Por eso el viaje que les voy a proponer es un viaje bastante hacia nuestro interior, no podía ser de otra manera, y un viaje interior que, sin embargo, está pensando en hacer una aventura de búsqueda de la voluntad de Dios con otras personas. Si seguimos exprimiendo este término de discernimiento y miramos, por ejemplo, lo que dice el diccionario de la Real Academia, en realidad el diccionario es mucho más lacónico. Dice que discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Es distinguir. Discernir es distinguir. Y la verdad es que, visto así tan sencillamente, sí, es cierto, el discernimiento que la Iglesia ha entendido fundamentalmente en su historia, cuando habla del discernimiento en un sentido espiritual, básicamente es poner claridad sobre vivencias internas de las cuales podemos decir que unas provienen de una buena intención y otras provienen de una mala intención. Y distinguir no por el arte de hacer colección de vivencias, sino distinguir porque nos interesa sobremanera elegir. Si distinguimos,
podemos elegir. Y en clave de vida interior cristiana, discernir es igual a distinguir con el deseo de poder optar por aquellas vivencias, vamos a llamarlas así hasta ahora, vivencias de las cuales entendemos que existe como una fuente buena. Distinguir aquí entonces tiene mucho que ver con la búsqueda activa de la voluntad de Dios. No distinguimos simplemente, ni siquiera hacemos un juicio ético, sino que el discernir tiene que ver con una distinción que afecta a nuestro interior, una distinción que nos va a ayudar a finalmente descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces discernir no es algo así como un ejercicio teórico, un ejercicio que se queda en los ideales, no, discernimos para actuar. Hasta el punto de que si no actuamos, no optamos, propiamente estaría fallando el discernimiento. El discernimiento es enormemente concreto, es experiencia del espíritu, pero el espíritu nos impulsa a encarnarnos. Últimamente está teniendo éxito el que no solamente se hable del discernimiento aplicado a lo más personal, sino que ha habido como una pequeña revolución. Discernimiento se ha visto que era posible hacerlo con otros. O bueno, tampoco ha sido un descubrimiento como tal, sino que se ha valorado algo que quizás en otros momentos sí estaba activo, pero pasó como al olvido, y es que la comunidad, el sujeto colectivo que podamos constituir entre nosotros en torno a nuestra experiencia de Dios nos permite realizar también un discernimiento que se apoya en el discernimiento de cada uno, pero que va un poco también más allá de él. Y de hecho esto se está aplicando mucho, siempre se ha aplicado, pero ahora explícitamente como discernimiento en común se está aplicando, por ejemplo, en el gobierno pastoral, en el gobierno de todo eso que podemos entender como vida comunitaria diocesana, o si hablamos de una congregación, vida comunitaria de una congregación, o si hablamos de una comunidad laical con esta o aquella espiritualidad, pues hablamos también de experiencia del discernimiento en común, en el marco, les insisto, no solo de personas concretas, sino en el marco ya de un grupo. Hoy es muy habitual que, imagínense, se está ante la creación de un plan, una planificación pastoral. Hoy, en ciertos sitios de la Iglesia, en ciertos espacios, es muy habitual que ese discernimiento que hay que hacer para finalmente dar con un borrador, con un plan de pastoral luego ratificado, ese proceso esté cargado de muchos momentos de círculos, de muchos momentos en que la gente se sienta y aporta algo al proceso. Esos círculos, en principio, son como ingredientes de discernimientos comunitarios que apoyan a una jugada todavía mayor, que es la decisión, por ejemplo, de una diócesis para ver cómo afronta la evangelización. Y aquí está la Iglesia como en una especie de ola, y la ola es: vamos a practicar el discernimiento en común, vamos a realizar esa distinción que puede apuntar al descubrimiento de la voluntad de Dios y, en definitiva, determinadas decisiones, pero vamos a practicarlo mucho más intensamente, vamos a practicarlo en esos momentos de los procesos de importancia en los que el aporte precisamente de lo comunitario puede ser esencial. Y fíjense lo que ha sucedido con la Asamblea Sinodal reciente, diseñada como incluso exteriormente un gran espacio de círculos, de grupos más bien pequeños, en los que sucedían cosas, y esas cosas eran esenciales para finalmente pintar el cuadro definitivo que fue el documento que ya conocemos. Esa imagen
del aula Pablo VI, en forma de, parece un banquete de bodas, ¿no? Bueno, esas mesas circulares de 8 personas, más o menos, con un moderador, en una continua conversación, con un cierto orden, es la imagen de que el discernimiento en común como que ha sido implantado, en este caso es una imagen, ha sido implantado en algo muy nuclear de la Iglesia como puede ser un sínodo. Bueno, sería como una primera, este punto sería como una primera distinción, una primera clarificación en relación al discernimiento. Junto a eso les quería subrayar lo que podría ser como una descripción de lo que está pasando en Iglesia, viendo la Iglesia en general, y que tiene que ver justamente con este florecimiento del discernimiento en común. Y es lo que ahí les indico, la potenciación de la horizontalidad que ahora mismo estamos presenciando en muchos sectores de la Iglesia, en muchas realidades de Iglesia. ¿Qué quiero decir con esto de la horizontalidad? Es como un movimiento general de la Iglesia que somos, por el que vamos de alguna forma a encontrarnos en un plano parecido, todos nosotros y nosotras. Es un movimiento por el que, no negando la verticalidad que tenemos como estructura, sin embargo esa verticalidad está cada vez, o la vemos como necesitada de una compensación que haga que suene la sinfonía en la Iglesia en la toma de decisiones. Y es ese movimiento hacia abajo por el que nos vamos encontrando una y otra vez en planos relativamente semejantes, de misma altura, y allí se producen intercambios profundos. Mi experiencia de gobierno en este caso de una congregación, fue que a medida que pasaba el tiempo, yo tenía que dejar de hablar de proyectos propios de la Compañía de Jesús para reconocer que deseaba participar en proyectos compartidos con otras instituciones o agentes de Iglesia. De forma que para delimitar, darle forma al proyecto, dibujar la iniciativa, ver cómo realizarla, el proceso estaba siempre necesitado de reuniones en los que todos nos encontrábamos en cierta paridad. Era un proyecto de todos, era un proyecto de todos los protagonistas que deseaban realizarlo, y por lo tanto, para poder llevarlo adelante, la única forma era escucharnos, leer nuestras intenciones profundas, compartir nuestras creatividades y llegar a ciertos consensos para darle entonces la silueta al proyecto. Esa forma de trabajar simplemente es una forma de reconocer que lo más importante, en definitiva, tiene que ser descubrimiento común, un poco de todos y todas, ¿no? De quienes estamos ahí en torno a esa mesa. Es decir, es en el fondo una iglesia más intercomunitaria, más intersectorial, más colaborativa, más multi en todas las direcciones. Eso tenía un efecto en la vivencia incluso del gobierno. Y es que o uno crecía en la competencia apostólica de ser más colaborativo, uno crecía en la capacidad de poder entender que los demás aportan algo sustancial a lo que puede ser tu deseo o tu sueño, o realmente es imposible de poder avanzar, es una imposibilidad poder avanzar en una misión actualizada de la Iglesia. Son esos momentos, esta horizontalidad trae consigo un mensaje, una especie de pancarta detrás, y es que las misiones son de la Iglesia. Aquí el genitivo es para ella, para la realidad común que somos, y esas misiones las sobrellevamos juntos para que puedan realizarse. Dicho de otra forma, en muchos cursos de liderazgo se dice por ahí fuera, pero en la Iglesia
también nos lo decimos cada vez más, si quieres ser líder, tienes que aprender primero a co-liderar, a liderar con otros, a reconocer cierta dependencia radical de unos respecto a otros para la realización de eso que entendemos que puede ser misión de Dios. Y eso pasa por reconocer la potencialidad de los demás en la realización de un proyecto. Eso pasa por entender de una vez que nuestros dones, en una visión creacional de las cosas, son complementarios. Nuestros dones son para el bien de los demás y pueden entrar en una especie de juego o de baile común que dé como resultado una misión mucho más potente, una misión mucho más efectiva, una misión mucho más profunda. Bueno, pues en esas estamos, con esas distinciones, en este momento de iglesia. Entonces les traigo un poco delante, bueno, no sé si lo van a compartir, yo les traigo estas dos indicaciones un poco sacadas de mi propia experiencia en este tema, y por lo tanto es como es una especie de descubrimiento más personal, pero lo comparto con ustedes también con el deseo de que incluso lo podamos comentar. Para discernir en estas dos claves, personal y comunitaria, hace falta desarrollar, me parece, una mística y una ascesis. Hay algo místico en todo esto, pero también hay algo muy ascético en todo esto. Y esa sería la propuesta. Ver primero qué actitud teologal es la que parece más propicia para discernir, y en segundo lugar, qué práctica espiritual es más propicia para discernir. Discernir siempre pensando en lo personal y ciertamente en lo comunitario. Empiezo con la mística. Y ahí en la mística les voy a sugerir como dos disposiciones. Digamos que si esto funciona, perdonen la expresión, si esto funciona, lo demás funciona, ¿no? Pero no podemos prescindir de esto porque el discernimiento en común no nos va a salir bien. Esa es mi experiencia. Primera disposición. Es una disposición mística, es una disposición para la profundidad. Y voy a intentar explicarme como pueda, porque a veces pintar este cuadro no es tan fácil, y es simplemente lo siguiente. Es caer en la cuenta de que lo que vemos, lo que tocamos, lo que leemos, todo eso que tiene que ver con el acceso directo a la realidad de todos los días, esa realidad que finalmente nos impacta, esa realidad no es tan dura como para poder ver detrás de ella, o tan opaca como para no poder ver detrás de ella muchos planos. Resulta que lo que vemos no es todo. Resulta que lo que nos llega a nosotros no es exactamente todo lo que finalmente acaba como afectándonos. Resulta que eso que está ahí en apariencia tiene detrás un montón de supuestos, un montón de, y aquí les pongo la lista, un montón de posicionamientos culturales, un montón de presupuestos ideológicos, un montón de corrientes motivacionales, de gentes, de grupos, un montón de cosmovisiones que están de moda, un montón de entramados afectivos donde nos hallamos. Por eso el cuadro es un poco complicado. Tenemos la realidad, eso que llamamos realidad y que en principio es algo que podemos tocar y que nos toca, pero resulta que les estoy diciendo que detrás de esa realidad hay un montón de cosas que no se ven, que son intangibles. Y sin embargo,
para el discernimiento, es fundamental caer en la cuenta de que es mucho más importante lo que no vemos que lo que vemos. Siendo importante lo que vemos, ¿eh? O sea que si el semáforo está en rojo, no entren en duda ninguna, está en rojo y hay que parar el coche. Pero además de lo que vemos, hay otras cosas que están haciendo que la realidad sea lo que aparenta. San Ignacio tuvo esa intuición cuando él se situaba ante sí mismo. Decía, bueno, vamos a ver, ¿quién soy yo? Bueno, pues yo soy una libertad, soy un querer, y realmente eso es lo mío, esa faceta, tengo que decir, que lleva mi marca, lleva mi firma. Pero esto que yo soy, esta libertad que soy, en realidad está ante algo que también siento en mí que propiamente no soy yo. Y eso que está viniendo a mí y que no es exactamente yo mismo, eso él lo llamó algo que viene del buen espíritu y algo que viene del mal espíritu. Pero él vino a decir entonces que, claro, si se quería situar en el mundo con su libertad, tenía que estar leyendo una y otra vez lo que hay detrás de las cosas. Y lo que está detrás de las cosas son esos impulsos que a veces van en la dirección del Evangelio y a veces van en dirección contraria. Digamos que para poder discernir habría que aceptar que el mundo es un escenario complejo en donde hay dos constelaciones espirituales, así simplificando, dos constelaciones espirituales contrarias. Hay como, sí, una batalla, en cierto sentido, entre dos formas de construir este mundo. Son dos formas muy opuestas y luego hay ciertas mezclas que son siempre complicadas de entender, pero básicamente son dos formas que no pueden establecer ningún convenio, ningún tratado de paz, porque verdaderamente son opuestas, son exclusivas y exigen exclusión, exigen opción. San Ignacio diría, esta libertad que yo soy, cuando mira la realidad y lo que hay detrás de ella, San Ignacio sugiere, mira, para situar esa libertad tenemos que estar pensando de qué parte viene esto que estoy sintiendo, si pertenece a esa constelación espiritual de lo bueno o esa constelación espiritual de lo malo. Es como si, poniendo otra imagen, el encuentro entre el creador y la criatura, el encuentro entre nosotros, entre Dios y nosotros, fuera un encuentro que necesariamente tiene que estar siempre trabajando el cómo nos situamos en la historia, de forma que seamos capaces de optar por aquello que potencia ese encuentro entre Dios y nosotros y sepamos luchar o sepamos distanciarnos suficientemente de aquello que impide, que bloquea y que pone en dirección contraria a nuestro encuentro con Dios. Entonces, en la mística hay que hablar de espíritus y por eso cuando uno usa la palabra espíritus, como que lo que dices entra en sospecha, pero yo les traigo esta expresión. Sí, hay que entender, hay que captar que detrás de todo lo que acontece verdaderamente nos encontramos ante ciertas opciones, de forma que nuestra libertad tiene que entender cada vez mejor cuál es la profundidad y de dónde nace la profundidad de lo que estamos viendo. Dicho de otra forma, fíjense lo que está sucediendo hoy habitualmente. Y lo que está sucediendo es que estamos creando sujetos, personas,
que son incapaces de profundizar, viven en la superficialidad y les cuesta enormemente realizar lecturas de la realidad. Y mientras tengamos dificultades en hacer lecturas de la realidad, es decir, en salirnos de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que simplemente vemos, para preguntarnos por lo que está detrás, para preguntarnos por la profundidad que está detrás de las cosas, que está detrás de los acontecimientos, mientras tengamos ahí dificultades, tenemos una dificultad también muy grande en la capacidad de discernir. Por eso el discernir exige tiempo. La profundidad no es tan percibible como lo superficial. Exige como una paciencia con uno, exige una paciencia ciertamente con Dios para que poco a poco vayamos cayendo en la cuenta de lo que significan las cosas. Les pongo un ejemplo por ya colocar todo esto que parece como un tanto teórico, para que vean o pueda yo expresar la carga de aplicabilidad que tiene. Imagínense que bueno, pues yo estoy en un ambiente universitario y esto se ve muchas veces, ¿no? Pues el típico estudiante que tiene un éxito en tal asignatura, saca una matrícula, bueno, y a partir de ahí se inicia bueno, una vivencia de esa matrícula que una vez que se sigue da pistas, ¿no? Normalmente cuando se tiene una notición así, por lo menos en lo que yo veo en los estudiantes, es como si hubieran llegado al momento escatológico, ¿no? Están viendo cuándo les van a dar ya el premio Nobel, ¿no? Están viendo a ver si tienen hueco en la agenda. Es decir, como que han llegado a un punto de realización como muy plena. De forma que en realidad, en lo que les sucede, no saben apreciar si ha sido bueno o malo. Y se lo digo, se los explico. Resulta que a propósito de eso que les ha acontecido, en el tiempo se ha esquilmado algo de su motivación. Han perdido motivación para otras partes de la carrera, han perdido motivación para conseguir otras metas, empiezan a considerarse superiores a sus compañeros, empiezan a reclamar atención y se quedan de pronto anclados en aquel éxito, de forma que se produce una hipoteca de la vitalidad que tenían antes del éxito. El tiempo entonces les ha dicho, les he puesto una experiencia negativa, ¿no? Les ha dicho que, bueno, aquel éxito no lo era tanto, o aquel éxito tal como lo están viviendo puede suponer un verdadero bloqueo para la realización, digamos, más pacífica y más efectiva de su estudio. Pero curioso, en el momento en que obtuvieron el máximo rendimiento, el reconocimiento de todos, en ese momento no supieron apreciar lo que había detrás y de fondo en eso que estaban experimentando. Solo el tiempo logra empezar a sacar esos filtros profundos que en la medida en que la persona es honesta consigo misma puede llegar a descubrir, hasta el punto de decir: ha sido una equivocación, o he entendido mal, o ciertamente he enfocado muy mal los éxitos que voy teniendo o he tenido en la carrera. Imagínense lo contrario, un suspenso, y lo mismo, aquí es todo al revés. Un suspenso es el final del mundo, un suspenso es la rotura de la imagen propia. Y sin embargo el suspenso en una persona puede llegar a provocar la pregunta de cómo estoy realizando la carrera, si estoy verdaderamente implicado en ella, qué pasa con mi motivación fundamental, dónde está el orden de la propia vida. Y a propósito del suspenso, que fue el gran desastre, resulta que hay una verdadera conversión a la hora de tomar los estudios. En definitiva, esto se puede aplicar a todo, pero en definitiva
Aquí lo que siempre va a estar detrás es que o nos atrevemos a leer en profundidad cuánto nos sucede, o vamos a estar muy desorientados si solo nos quedamos con lo que sucede. Esto tiene que ver con lo siguiente, en esta especie de activación de la mística en nosotros. Y es que deberíamos tener una mayor disposición, ciertamente para la oración, pero para ser especialmente pasivos en la oración. Cuando hablamos de discernimiento personal, discernimiento comunitario, yo creo que muchas veces imaginamos algo así como, ya está, el discernimiento es un momento intenso de reflexión, con bastante frescura de mente, es cuestión de razonar con bastante rigor y más o menos discutirlo con gente que es igualmente razonable como yo, para concluir algo que va a nacer de nuestro encuentro y de nuestro esfuerzo de clarificación conjunta. Es decir, que discernir es sacar en conclusión algo que tiene por autor a uno mismo o al grupo al que pertenezco, como si el discernimiento dependiera totalmente de nuestro esfuerzo. Entonces, en esta versión del discernimiento, lo que está sucediendo es que nos estamos alejando, estamos perdiendo el foco completamente y, no habría que utilizar la palabra discernimiento, porque el discernimiento es algo mucho más pasivo. El discernimiento es ese proceso en el espíritu por el que nosotros llegamos a algo inédito, a algo novedoso, a algo que no conocemos. Es algo que pone Dios ante nosotros. Dios es previo a nosotros en su oferta. Dios está como delante de nosotros. El discernimiento es, en palabras también de San Ignacio, es un buscar, pero él dice a continuación, un buscar, pero para hallar, y hallar solo se puede porque ya lo que hay que buscar está ahí, delante de nosotros. Esa es la pasividad a la que me refiero, y en el fondo es como permitirle a Dios ser lo que quiere ser con nosotros cuando intentamos buscar su voluntad para ámbitos personales como también para ámbitos comunitarios. Ya aquí les pongo una nota a pie de página. Esto no es buena noticia para quienes tengan agendas apretadas, y es que el discernimiento no cabe exactamente en un espacio medido de tiempo. Cuando un grupo se lanza, oye, vamos a discernir, la reunión la tenemos de 10 a 12, o sea, que el discernimiento lo tenemos que hacer en estas 2 horas. Hay que sacar una decisión. Y tú ves que el discernimiento empieza y que nada. Es como cuando los aviones no llegan, ¿no? Al aeropuerto aquí, que dan vueltas y vueltas hasta que tienen que volver, ¿no? Es que realmente es así. No vamos a llegar a la conclusión conforme a nuestro crono, sino que el discernimiento propiamente es un proceso por el que tú vas como notando algo que Dios pone en el consenso fundamental de todos, pero que Dios pone cuando Él lo desea, en el momento de maduración de la decisión que Él determine. Y cuando todo esto se produzca, sintiendo nosotros algo. El discernimiento no es innovación, no es emprendimiento, no es creatividad. El discernimiento es captación de eso que Dios imprime en nosotros, o captación de eso que supone resistencia al Evangelio. San Ignacio hablaba de las famosas mociones, son como movimientos internos, pero ponía, hay que mirar en el discernimiento las mociones, decía él, que vienen
no es que yo vaya a ellas ni las produzca, sino que son sentidas, ¿no? Tantas escenas de la historia de la Iglesia son más o menos así. Una persona de pronto se encuentra en una situación, ve lo que está sucediendo y siente por dentro algo que le impulsa a actuar. Y realmente esa persona, hasta ese momento, no es que estuviera imaginando exactamente qué hacer, sino el qué hacer casi como que se le impone a la vista de la realidad y de los planos de fondo de la realidad que está simplemente contemplando. Dicho de otra forma, y con esto ya acabo este acento, no discierne más y mejor aquel que es capaz de analizar la realidad, sino discierne más y mejor aquel, sea individuo, sea grupo, que es pasivo, es decir, comprende que algo está pasando por dentro que le invita a tomar una opción evangélica. Y les pongo más ejemplos. San Juan de Dios, yo creo que no tenía ni idea de paliativos ni de atención a la salud mental, ni idea cómo organizar un hospital. Pero de pronto él se vio en una situación, en su proceso de conversión, en que como que se le impuso por dentro el hacer algo por los enfermos mentales en Granada. Y así fue como empezó a meterse en la aventura que ya dura siglos. Pero realmente, si miráramos a San Juan de Dios, nada nos dice que, digamos, ahí tenemos un genio de la organización sanitaria, sino tenemos una persona que es capaz de percibir que Dios le pide en ese momento, por favor, haz algo por este tipo de enfermo. Se lo podríamos preguntar lo mismo a la Madre Teresa de Calcuta. Se lo podríamos preguntar a San Juan María Vianney. Siempre me hace gracia que él recibió en el seminario menor la siguiente nota: debilidad en los estudios extrema. Antes le llamaban a esto muy deficiente en mis tiempos. Y este muy deficiente en formación seminarística resulta que luego se convierte en un acompañante espiritual de personas de mucho renombre. Nuevamente es como si no hubiera una correspondencia entre lo que de nuestra parte podríamos hacer y ser enormemente activos y lo que el discernimiento te dice que realices, aunque no tengas casi fundamento para realizarlo. ¿Y qué ascesis necesita esto? Que es lo que queda un poco de nuestra parte. Yo ahí les pongo dos sugerencias que afectan tanto al discernimiento personal como al comunitario. El primero yo creo que suena mucho en todos los ámbitos. El primero es el autoconocimiento. Y sin autoconocimiento no vamos a discernir. Se los digo así como si fuera una frase venida no sé dónde, es más bien sacado de lo que puede ser la experiencia y que no sé si compartirán conmigo. Es muy difícil elegir cuando uno no se conoce muy bien desde dónde elige. ¿Desde dónde elegimos? En nuestra mirada a nuestra libertad podemos decir que partimos de un punto neutral, suficientemente magnánimo, suficientemente alejado de condicionamientos. A mí siempre me impresiona la historia del joven rico, la recordarán perfectamente como yo, porque es una historia curiosa. Es la historia de un joven rico que sabe perfectamente lo que tiene que elegir. Porque no nos engañemos, cuando él va corriendo a Jesús para hacer una escena pública de arrodillarse ante él, siendo la persona que es,
y bueno, diciéndole algo así como ayúdame, estoy perdido existencialmente. Y Jesús, bueno, le hace un chequeo, ¿no? ¿Qué tal tu partida de bautismo? No, Señor, yo tengo aval más que suficiente en el que te puedes basar para realmente decirme lo que me tengas que decir. Y entonces Jesús aborda el tema de la riqueza. Y Mateo dice que después de abordar ese tema, el joven rico hace su discernimiento y se va. El detalle que pone Mateo es que se va triste. Y esa tristeza, en el fondo, no es otra cosa sino el aviso a este joven rico que algo pasa con él, que está eligiendo lo que no le está haciendo feliz. De eso es totalmente consciente el joven rico. Y la pregunta es, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa que no elige bien? Porque parece como que no conoce su desde dónde. Bueno, si nos metiéramos un poco en lo que puede ser el interior de este joven, incluso hiciéramos como una elucubración, bueno, quizás este joven estaría ante algo que llamaríamos un afecto desordenado, muy profundo en él, que le impide separarse de la seguridad que le proporciona. Es un problema de inseguridad posiblemente lo que tiene este joven, pero tan metido dentro que no es capaz de ser libre, pudiendo serlo. Jesús le hace detectar la presencia de esa afección desordenada. Bueno, y quizás el joven rico se queda con la tarea de que se tiene que aplicar el cuento y tiene que conocerse mucho más. Esto nos lleva, en el autoconocimiento, al gran capítulo del discernimiento, y es que tendríamos que conocer nuestra afectividad. Tendríamos que conocer qué es lo que hace que nuestra afectividad entre en dinámicas que no son de libertad. Y la persona más libre es aquella persona que conoce su afectividad y la reconoce ante Dios, porque pone en las manos de Dios esa afectividad para que sea cada vez más libre. De forma que si no conocemos, no detectamos nuestros afectos desordenados, ellos van a elegir por nosotros. Esto supone un trabajo del espíritu en nosotros que se produce como quiera el espíritu, se produce también con la edad y la sabiduría en el espíritu que va dando nuestro avance en la vida, pero que pasa por ver dónde están las heridas del corazón, dónde están, cómo hablan, cuál es su lenguaje, que pasa por ver nuestros enganches, dónde nos centramos excesivamente en nosotros mismos, que pasa en definitiva por saber dónde, de qué forma, qué dimensiones tienen nuestras profundas debilidades. Hay una manera de realizar la entrevista de trabajo, y es no preguntar por las fortalezas de la persona que tienes delante, sino, dígame usted sus debilidades. ¿Pero cómo? Sí, póngase negro, póngase usted fatal. Venga, dígame qué es lo que le hace caer. Porque si conocemos su debilidad, le podemos ayudar, le podemos entender, sabríamos cómo orientar mejor incluso su inclusión en la empresa, ¿no? San Ignacio decía del Padre General, imagínense el Padre General. El Padre General decía, debe ser libre de todas pasiones. De todas pasiones. Entonces, ¿no tiene pasiones? Sí las tiene. Porque San Ignacio dice, teniéndolas domadas y mortificadas, porque interiormente no le perturben el juicio de la razón. Conocer las propias pasiones, esa es la forma del autoconocimiento que se precisa para realizar un verdadero discernimiento. Bueno, y la segunda ejercitación, esa especie de segunda dimensión de la ascesis, es
el crecer en la capacidad de alteridad. Con esto simplemente lo que quisiera decir es que para poder discernir algo hay que meter dentro de nosotros que frene el juicio, que lo frene, que lo bloquee en un punto. Porque cuando hacemos excesivamente rápidos un juicio sobre personas y sobre situaciones, diciendo esto es así, esto tiene tal valor, esto es lo que merece mi juicio, sin más escucha, sin más recapacitación, sin más consideración de lo que Dios nos pueda sugerir, entonces hemos llevado a un punto muerto la capacidad que pueda tener Dios de mostrarnos novedad. Y les pongo un ejemplo y con esto casi ya finalizo. El ejemplo es Moisés. Moisés es un joven con muchísimo futuro, ya empieza a darse cuenta de la situación en Egipto con su gente. Un día, de buenas a primeras, sale, ve a un egipcio maltratando a un hebreo, hace un análisis de la realidad, conclusión, se carga al egipcio. Como proyecto apostólico, pues no llegó a mucho más. Como que vio la solución sin consultar a Dios. Hizo un juicio muy rápidamente y actuó. Las consecuencias ya las sabemos. Moisés tiene que salir porque está en juego su vida. Y entonces empieza Dios a darle una especie como de escuela de discernimiento y lo hace en el monte Horeb. Y allí, bueno, ya sabemos la escena. Allí es Dios primero quien, apartando los análisis de la realidad, los juicios de Moisés, es Dios primero quien le ofrece su visión. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos, el clamor de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Yahvé le pone a Moisés su análisis de la realidad. Lo que pasa es que a partir de ahí, además de ese análisis de la realidad, Yahvé pone en manos de Moisés un proyecto de liberación. Y un proyecto de liberación en la que Yahvé le dice a Moisés, por favor, despréndete de ti mismo, quítate las sandalias. Es decir, deja tus juicios a un lado, sal de ti y empieza a escucharme. Es Dios quien formula la misión. Esta es la tremenda diferencia a cuando Moisés era joven. Y lo bonito de todo este proceso es que así como el joven Moisés está absolutamente cierto de sí, en el momento en que recibe esta experiencia de Dios, Moisés sucede todo lo contrario. Y aparecen preguntas, bueno, pues muy simpáticas, ¿no? Primero aparece la humildad. ¿Pero quién soy yo para hacer esto, no? Ya se está escapando Moisés. Y bueno, y cuando me pregunten por ti, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué teología presento? Porque yo tengo que responder. O ella empieza también con sus cálculos. Oye, mira, no me van a creer, no me van a escuchar. Bueno, y como la cosa se pone difícil porque parece que Dios insiste, ya empieza el tema de sus incapacidades. Oye, yo no he sido nunca hombre de palabra fácil. Además, soy torpe de boca, me trabo. Bueno, un desastre, ¿no? Y finalmente, el último recurso es lo que siempre me pasaba con compañeros cuando les pedía una misión, que me decían, mira, yo no, yo en un segundo plano, pero aquel sí lo podría hacer bien, ¿no? Entonces yo le decía, yo soy el provincial, no tú, ¿no? Así que no me digas otras posibilidades. Bueno, óyeme, Señor, te ruego que encomiendes a otro esta misión. Bueno, pues dicho todo esto, como ven, no les he traído una fórmula de discernimiento en común.
si no he querido traerles, sin embargo, lo que sí está en la base del discernimiento en común. Yo creo que la buena noticia con respecto al discernimiento en común es que no exige una metodología complicada. Lo más complicado, lo más exigente, es lo previo a realizar un encuentro en el que los creyentes allí presentes se digan: vamos a intentar buscar juntos la voluntad de Dios. Para que eso se produzca, tiene que haber un recorrido, o debería haber un recorrido, siempre porque Dios así lo pueda querer y desarrollar en nosotros, para llegar a ese encuentro verdaderamente conscientes de qué es lo que pretendemos buscar y qué es lo que no nos va a bloquear o malversar nuestra búsqueda profunda del bien común, en la expresión que tenga ese bien común, en lo que leamos en Dios. Y para esto me parece que todos tenemos, en tanto que criaturas, todos tenemos este camino, todos tenemos esta posibilidad, que en el fondo no es otra cosa que reconocer que la realidad está abierta delante de nosotros y que nada está definitivamente cerrado. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes.